Vamos a iniciar con una oración. Vamos a grabar, ahora sí vamos a grabar la clase. Por ahí si te aparece, dale good it. Y bueno, vamos a iniciar esta hermosa clase con una oración y de ahí nos arrancamos, porque ya estamos en punto para iniciar. Ya cuando vayan entrando los demás, ahí esperamos que no lleguen tan tarde. Bueno, cierra tus ojos, ayúdame a orar, porque es un tiempo bastante hermoso esta lección. Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, en esta noche estamos en esta reunión, Señor, buscando amarte, buscando aprender de ti, Señor, buscando una transformación en nuestra vida que nos lleve al grado donde tú quieres que estemos. Señor, será un escalón más en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de seguirte. Y ruego, Padre, que tú nos enseñes, que hoy tú nos abras las escrituras, traigas espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti, porque es lo que nos hace crecer, es lo que nos hace transformarnos, lo que nos hace ir de gloria en gloria y ser como esa luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tal vez muchos de aquí, Señor, han iniciado una transformación y oramos, Señor, que esta plática, que esta lección sea parte de ese crecimiento para seguir siendo transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues hoy estamos en la lección 3. Estamos en la lección 3 y se titula ok. No, no, o sea, de lo que tú escuchas. ¿Cómo le bajas el volumen a tu? Estando desde ahí, no importa. Desde ahí. Ya pon la imagen, porque estamos viendo todo. Ok. Lección 3. Se llama la regeneración. Cambiando nuestra manera de ser. Bueno, la regeneración, ¿qué entendemos por regeneración? Es que somos reescritos. Éramos una hoja en blanco y la llenamos tal vez con muchas cosas y ahora, eh, a ver, permítanme tantito, es que se está viciando acá. Ya estoy de vuelta. Ahora sí, la regeneración. Bueno, estamos hablando de cambiando nuestra manera de ser. Yo creo que es una de las cosas bien complicadas, ¿no? Porque eh,
muchos cuando nos damos cuenta ya estando dentro del camino de Dios, realmente buscamos tener un cambio en nuestra manera de ser. Creo que algunas personas llegamos con tal vez vicios y deseamos que cuando llegamos a la vida cristiana podamos dejar de tener esos vicios. Eh, o si teníamos un mal carácter, buscamos que Dios nos ayude para dejar nuestro mal carácter. Y otros, pues tal vez con una vida más complicada y deseando tener un cambio. Tal vez sea ese toque de fondo lo que los llevó a buscar ayuda en Dios y, y muchas veces llegamos pues a ese contacto con Dios y deseamos con nuestro corazón realmente tener un cambio en nuestra manera de ser. Y ya conforme vamos avanzando, esperamos que la gente que está a nuestro alrededor, empezando por tal vez nuestra familia, pues lo empiece a notar ese cambio, ¿no? Que nosotros decimos tener por el encuentro con Cristo. De hecho, en la misma escritura muchas veces nos muestra ese cambio en la manera de ser de la gente que conoció a Jesús, que estuvo con Jesús. Recordemos que hay una parte en la escritura donde dice que cuando escuchaban hablar a los apóstoles, reconocían que esas personas realmente habían estado con Jesús. Eran diversos tipos de personas, unos pescadores, otros cobradores de impuestos, pero ya no usaban tan solo sus palabras, tal vez, no sé, de su profesión, palabras que usaban comúnmente, sino que usaban palabras su maestro les había enseñado. Y esto los llevaba a que la gente que lo escuchaba notara que habían estado con Jesús. Y muchas veces nosotros deseamos eso, ¿no? Deseamos un cambio en nuestra manera de ser. Y tal vez ya en nuestra vida cristiana luego vemos algunas personas que van siendo transformadas y otras que no son transformadas en diferentes áreas. Y, y, y no sé si te has preguntado, pero eh, ¿cuál es esa razón por la que algunos son transformados y otros no son transformados? Y hoy vamos a descubrir un poco de esta situación. La realidad es que cuando llegamos nosotros a los pies de Cristo, debemos ser transformados. O sea, ese es como nuestro objetivo principal, pero eso nos tiene que llevar a algo más, ¿no? Porque para nosotros cambiar nuestra manera de ser, necesitamos conocer a Dios. O sea, no podemos cambiar sin tener un contacto con Dios. Tal vez si lo queremos hacer de manera esforzada, con nuestros propios recursos, sin tener una fuerza interna, que me voy a adelantar, que llamemos que es el Espíritu Santo, entonces vamos a estar luchando y batallando con varias cosas y a la larga nos va a ser pesado y tal vez abandonemos el camino de la transformación. Pero cuando es el Espíritu Santo quien nos toma y quien nos sostiene, quien nos lleva de la mano, entonces día a día podemos sufrir una transformación en nuestra manera de hablar, de ser, de pensar. El tema del pensamiento es un tema bastante complicado, ¿no? Porque es difícil de que podamos manejar nuestra manera de pensar y, y bueno, vamos a continuar. La siguiente, por favor. Ok, ok. El nacimiento espiritual es una de las doctrinas, enseñanzas fundamentales de la fe cristiana. Pues la realidad es que sin transformación no hay cristianismo. Respondió Jesús, recordemos esta historia en Juan 3,
Dice que respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto se lo dijo a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo es un fariseo, es un religioso de ese tiempo, y que va a ver al maestro y le dice que él está asombrado de cómo él puede hacer ciertos milagros, señales, prodigios, y le dice, yo creo que tú vienes de Dios porque si no lo que tú haces, no podrías hacerlo. Entonces, por eso creo que vienes de Dios como maestro. Hasta ese punto, Nicodemo lo reconocía como maestro. Y entonces Jesús le empieza a enseñar todo esto del nuevo nacimiento. Y Nicodemo en su razonamiento, por supuesto que no logra entenderlo, porque le dice, es que te es necesario nacer de nuevo, ¿no? Y Nicodemo dice, bueno, ¿cómo puedo yo siendo viejo entrar de nuevo al vientre de mi madre y volver a nacer? Esto no es posible. Igual como muchas veces tal vez pensamos, si ya crecí, ya tengo a lo mejor 20 años, 30 años, 40 años, y toda la vida he pensado de esta manera, ¿será que logre cambiar mi manera de pensar cuando llego al cristianismo? ¿Será que sea transformado en las áreas donde he luchado toda mi vida y he intentado diferentes formas y no lo he logrado? Así estaba Nicodemo, usando la razón, usando la forma en la que veía las cosas naturales y no creyendo que fuera posible. Y bueno, el Señor Jesús le empieza a mencionar que no es así, que no es un asunto natural, sino un nacimiento espiritual. Que le cambia la manera de pensar, un nacimiento espiritual que te da una nueva oportunidad de tener esa hoja en blanco, que muchos de nosotros tenemos taches, tenemos arrugas, tenemos manchones. Bueno, esa vida espiritual, ese nacimiento espiritual de nuevo es una hoja en blanco, que empezamos nuestra historia, pero ya ahora de la mano de Dios, y empezamos a caminar a través de sus caminos, de sus estatutos, y empieza entonces una vida de transformación. Continuamos. Dice, el ser humano en su estado natural está muerto en delitos y pecados, hasta que es vivificado por Cristo en el nuevo nacimiento. Esa es la importancia de Cristo. O sea, si hay algo que a mí me apasiona más que toda la escritura, es Dios mismo. O sea, tal vez cuando yo veo o leo la historia de diferentes personajes, aún de David, y que Dios lo llama un hombre conforme a su corazón. Cuando veo la vida de Moisés y veo que Dios le dice su amigo, o Daniel, que Dios le dice muy amado, disfruto leer esas partes de la Biblia, pero nada como cuando me habla de Cristo, nada cuando me habla de Dios mismo. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay remisión de pecados. Porque sin Cristo no tenemos oportunidad de tener un nacimiento espiritual. O sea, olvidemos todo. Sin Cristo no hay bendición. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay limpieza de pecados. Imagínate una vida sin Cristo. O sea, estaríamos como gente tal vez que conocemos, que no tienen a Cristo en su corazón y que están llenos de soberbia, tal vez de maldad, de odio, de rencor, y se van poco a poco desmoronando en su estado de salud, en su estado emocional, y terminan con una situación caótica en su vida y traspasándola a sus hijos, a sus generaciones. Y entonces, sin Cristo, como dice la Escritura, nada podemos hacer. O sea, esa es la importancia de Jesucristo. Y hoy, en la mañana, estaba leyendo Efesios. Y bueno, vamos a leer Efesios porque es
es maravilloso poder encontrar ahí quién es Jesucristo para nosotros y cómo Él puede darnos esa transformación que nosotros estamos buscando. Primero vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3, pero me quisiera detener un poquito más atrás. Primero vamos a leer Efesios 2 del 1 al 3. ¿Quién me hace el favor de leer esa cita? Efesios 2 del 1 al 3. Está en pantalla por si no la encuentran en su Biblia. A ver, te la leo. Dice, y Él os dio vida a vosotros. No. ¿No? ¿Esa no? No, maestro. Efesios del 1 al 3. Sí, del 1 al 3. Capítulo o versículo. Está en la pantalla. Ah, ya. Capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ok, aquí lo que nos dice la escritura está subrayado en negrita lo más que debe resaltar a nuestra vida. Dice que Él nos dio vida. Entonces, si Él dice que nos dio vida es porque nosotros no teníamos vida. Y aquí entramos de nuevo al tema complicado de la razón, ¿no? Oye, pero si yo sí tengo vida, pues me toco y siento que me duele, me puedo dar un pellizco y sé que estoy vivo, ¿no? Sé que estoy vivo porque respiro, sé que estoy vivo porque como, pero no habla de esa vida, ¿no? Es igual como cuando el Señor les dijo a Adán y Eva que si desobedecían y comían del fruto, de cierto iban a morir. Y entonces la serpiente llega y les dice, no, no vas a morir, no vas a morir. Y tal vez cuando ellos probaron, ¿no? Se dieron cuenta, oye, pues yo creo que Dios me mintió porque realmente no morí. No se refería a esa muerte física. Más adelante, obviamente, yo creo que Adán y Eva lo entendieron a la perfección, que no se refería a esa muerte física, ¿no? Sino a una separación entre Dios y ellos, y que eso significa la muerte, ¿no? Y aquí nos dice el libro de Efesios, ¿qué significa estar muerto? Dice que cuando estabas muerto en tus delitos y pecados. Entonces Él nos da vida, porque nosotros, nuestros delitos y pecados nos causaban la muerte, ¿sí? Y hablo en tiempo pasado, nos causaban. Yo creo que cuando hemos aceptado a Cristo, Él nos ha dado vida, ¿ok? Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, y bueno, ahí dice todo eso, que vivíamos como los demás, pero dice, y éramos por naturaleza, o sea, la naturaleza, hace poco me preguntaba una persona y me decía, oye Héctor, ¿tú qué piensas? Porque yo he leído algunos libros y he tenido algunas ideas que han estado ahí en mi cabeza. ¿Tú crees que el ser humano es bueno o es malo? O sea, ¿es bueno y la sociedad lo corrompe? ¿O es malo
y viendo la situación en su mundo, trata un poquito de remediar eso malo y trata de ser bueno. Yo creo lo que dice la Escritura, ¿no? Dice que por naturaleza, hijos de ira. Y lo podemos notar en muchas cosas, con los niños pequeños, lo podemos notar aún nosotros, ¿no? Ya teniendo a Cristo en nuestra vida, y el apóstol Pablo lo menciona muchas veces en la carta a los Corintios y en sus cartas llamadas Paulinas, ¿no? ¿Qué menciona? Menciona la lucha entre la carne y el espíritu, entre la carne y el espíritu. Por eso siempre nos hace la invitación que seamos llenos del espíritu y que no satisfagamos los deseos de la carne, porque los deseos de la carne van a estar ahí. O sea, mientras estemos en carne, va a haber deseos, pero va a depender de dónde te conectes y de qué hay en tu cabeza. Por eso es tan importante. Este tema a mí me apasiona porque la transformación viene a raíz de lo que metemos. La transformación en nuestra vida espiritual es como el cuerpo, ¿no? Lo que le metamos a nuestro cuerpo se va a notar. O sea, va a ser notorio. Si le damos una mala alimentación, pues el cuerpo lo va a demostrar, tal vez con debilidad, con anemia, y va a ser tan notorio que va a llegar un momento en que vamos a tener conflictos con nuestra salud. Y si le damos una buena alimentación y balanceada y lo que nuestro cuerpo realmente necesita, entonces vamos a estar fuertes, vamos a tener una buena salud. Y, y esto es así, ¿no? La vida espiritual es igual. Nosotros podemos esperar una transformación en nuestra vida si nosotros no nos alimentamos de lo espiritual, del espíritu. Hay veces, como la misma escritura dice, hay veces lo espiritual pareciera locura, pero realmente para nosotros es poder de Dios, es la fuente del poderío, de la fuerza, de la transformación. Entonces dice que por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, pero ahí hace una separación, ¿sí? El apóstol Pablo cuando le está hablando a los Efesios, le dice, eran ustedes también así, ya no son más, y la diferencia entre ellos y ustedes es Cristo. O sea, porque Él te da vida cuando tú estabas muerto en delitos y pecados. Ok, ya ahora tengo vida, ahora ¿qué me toca hacer? Pues me toca mantener esa vida, me toca alimentar esa vida espiritual, me toca satisfacer mi espíritu y desechar los deseos de la carne. Ahora les decía que nos tendríamos que ir más para atrás, porque hay una parte que me encanta en el capítulo 1 de Efesios. Si puedes abrir tu Biblia e ir a partir del versículo, bueno, sí, del 1. Y Pablo empieza con un saludo, pero un saludo en forma de oración, y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, es decir, él era un apóstol por la voluntad de Dios, a los santos, fíjate cómo los nombra. De ahora en adelante, yo este grupo lo quiero nombrar así, dice, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Dice, gracia y paz a vosotros, pero no de él. O sea, él no puede dar gracia ni paz. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre. Y si hay algo que los judíos del tiempo, cuando estaba Jesús en la tierra, pelearon y lucharon y casi se suicidaban al escuchar a Jesús diciéndole Padre a Dios. Bueno, es lo que vino a enseñarnos porque es la verdad, ¿no? Pero a ellos les causaba horror saber que un ser humano podía llamarle Padre al Dios de la gloria, al Dios eterno, por una falta de contacto con Él, ¿no? Pero Jesucristo nos viene a revelar que nosotros podemos decirle Padre. Es lo que dejó de enseñanza y es lo que retomaron los apóstoles. Y aquí Pablo está diciendo, de Dios nuestro Padre. Haz de cuenta que Jesucristo fue el primero que introdujo esa parte de Dios Padre.
y posteriormente lo enseñó a los apóstoles, lo cual, por supuesto, el apóstol Pablo toma esa parte de llamar a Dios Padre, y él lo enseña así a los efesios, y hasta nuestros días cuando oramos, nosotros nos dirigimos muchas veces a Dios como Padre. Entonces, dice, y del Señor Jesucristo. Dice, bendito sea el Dios y Padre, de nuevo dice, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y chequen esa parte, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda bendición espiritual, pero dice en Cristo. Es decir, que sin Cristo no tenemos bendición espiritual. O sea, sin Cristo no hay bendición. Cristo es la parte medular, la parte esencial de nosotros para tener un nuevo nacimiento, para tener vida cuando estábamos muertos y para seguir teniendo transformación a lo largo de nuestra vida cristiana. Entonces dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Esas son las bendiciones espirituales. O sea, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. Y santos es apartados, es consagrados. Dice que corporalmente es que seamos puros y moralmente es que seamos sin culpa. Y todo eso vino a ser Dios en nosotros. Dice, y sin mancha delante de él. Y continúa diciendo, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y vuelve a aparecer Jesucristo. Entonces, es importante que te digo esto porque no podemos tener ni nuevo nacimiento, ni una transformación si no tenemos a Jesucristo morando en nosotros. O sea, es imposible, no podemos. Juan 15 lo menciona muy claro, dice que si el pámpano no estuviera pegada a la vid, no puede llevar frutos. Y frutos, llámale lo que tú deseas, ¿no? Lo que tú quieres, ¿no? Frutos es de acuerdo por supuesto, frutos espirituales, a esa transformación que muchas veces deseamos, a ese cambio de nuestra manera de ser. No lo podemos hacer sin Cristo. Entonces, cuando tengas oportunidad, leer el libro de Efesios. Es una joya. Pero ya que estamos en el libro de Efesios, una manera práctica de nosotros entender el nuevo nacimiento, porque aquí estamos hablando de entendiendo el nuevo nacimiento. Una de las maneras prácticas para entender el nuevo nacimiento es el que aparece aquí mismo en Efesios 1:17, a partir del 17. Bueno, a partir del 16, el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros. O sea, dando gracias, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, dando gracias y orando. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación. Ese espíritu de sabiduría y revelación está tanto en Apocalipsis como en Isaías 11. Habla de espíritu de sabiduría y revelación, que no es otra cosa que el Espíritu Santo de diferentes facetas, diferentes formas, ¿no? Espíritu de sabiduría y revelación. Pero ¿para qué queremos sabiduría y revelación? En el conocimiento de Él. Por eso necesitamos conocerlo. Tenemos que entender el nuevo nacimiento a través de conocer a Cristo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? Dice que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepamos tres cosas. O sea, cuando Él alumbra los ojos de nuestro entendimiento, esa luz, volvemos otra vez, es el Espíritu Santo, es Jesucristo, es Dios mismo. Esa luz, recuerden en Génesis, esa luz que cuando todo está desordenado y vacío aparece y entonces trae orden. Dice, y dijo Dios sea la luz y fue la luz. Y todo lo desordenado se ordenó y todo lo que estaba mal se
tuvo un cambio. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos una transformación? Cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Esa luz que estuvo allá en Génesis es la luz que ahora está en nosotros y está disponible para nosotros. Y suceden tres cosas cuando nosotros permitimos que la luz nos ilumine, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, sabemos la esperanza a la que fuimos llamados, ¿sí? Es la primera. La esperanza a la que fuimos llamados. Sabemos, ok, y en esta de saber la esperanza a la que fuimos llamados a tener un nuevo nacimiento. Fuimos llamados a tener una comunión con Cristo. Y nosotros no podemos tener una comunión si nosotros todavía seguimos muertos en delitos y pecados. Por eso es tan importante este tema. Dice, para saber la esperanza a la que hemos sido llamados. Y en eso pueden entrar un sinfín de cosas a lo que Dios te ha llamado. Te ha llamado a ser santo, te ha llamado a conocerle, te ha llamado a servirle, te ha llamado a adorarle, te ha llamado a ser una persona transformada, a que Él deposite su espíritu sobre ti, a que tú hagas señales y prodigios. Fuiste llamado para ser un mensajero, así como Juan el Bautista. A todas esas cosas hemos sido llamados y específicamente a lo que Dios te ha hablado, que te ha mostrado cuál es el llamado que Él te ha hecho. También otro punto es para que sepa cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y la que más me gusta, las tres son preciosas, pero una de las que más me gusta dice, para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder para con los que creemos, para con nosotros los que creemos. Entonces, nosotros vamos a saber cuál es la supereminente grandeza de su poder. Y esa supereminente grandeza de su poder es para con nosotros los que creemos. ¿Y cuál es esa supereminente grandeza de su poder? Ya en otro momento lo platicaremos, pero así rapidito dice, la cual operó en Cristo resucitándole a los muertos, sentándole en lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder, señorío y sobre todo nombre que se nombra, y empieza a mencionar todo eso tiene que ver con nosotros, porque es para nosotros. Ese poder que actúa en Cristo está disponible para nosotros. Cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, esto sucede. Estas tres cosas pueden ser palpables en nuestra vida. Y eso es transformación. Algo que no entendíamos, viene el Espíritu Santo, viene Jesús, nos lo revela. Ahora tenemos un nuevo conocimiento porque alumbró los ojos de nuestro entendimiento y entendimos esas tres cosas. La esperanza a la que fuimos llamados, las riquezas de la gloria de su herencia y conocer cuál es la supereminente grandeza de su poder. Pero vamos a tiempo. ¿Esa es la siguiente? Ok. Dice, ¿cuándo inicia el nuevo nacimiento? Uno, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Ese es lo primerito que sucede. O sea, el arrepentimiento. Y recordemos que cuando Juan el Bautista bautizaba, dice que muchos fariseos acudían a él. Y Juan el Bautista les decía algo importante. Les decía que dieran frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, se tiene que demostrar, se tiene que notar que tú realmente tuviste un cambio en tu cabeza. ¿Saben que la palabra arrepentimiento proviene del griego metanoia, que significa un cambio de pensamiento, un cambio en tu manera de pensar? Y ese es el verdadero cambio espiritual. Me ponía a pensar hace unos días, no sé quién estuvo el viernes cuando predicó, creo que fue nuestro hermano Mauro, que habló de tanto del apóstol Pablo como de Simón el mago, ¿no? Y Simón el mago, a pesar de que dice la escritura que creyó,
dice la escritura que se bautizó y que estaba siempre con Felipe, pero él venía de un trasfondo espiritual negativo, ¿no? De la magia, de hacer cosas que dice que mucha gente se rendía a él y decían, wow, este Simón tiene el poder de Dios en él, antes de que conociera el verdadero poder de Dios que fue a través de la vida de Felipe. Entonces, dice la escritura que Simón creyó, se bautizó, estaba siempre con Felipe, pero cuando vio el poder de lo cual él, ese era, yo creo, el objetivo en su corazón realmente, dijo, yo quiero ese poder que ustedes tienen. Yo veo que cuando ustedes ponen las manos, las personas reciben al Espíritu Santo, entonces yo quiero ese poder y ofreció dinero, ¿no? Dice, para que cuando yo ponga las manos sobre alguien, también reciban al Espíritu Santo. O sea, Simón ahí, el mago se hizo un inversionista y dijo, ok, voy a ofrecer, no sé, 1000 dracmas tal vez, y yo lo voy a recuperar, no sé, en una sesión, ¿no? Van a llegar, no sé, personas que digan, te voy a dar un poder que, wow, está fenomenal, es el poder del Espíritu Santo, y entonces en una sola sesión, a lo mejor yo recupero mi inversión porque le voy a cobrar también 1000, pero de ahí voy a empezar a tener ganancias por doquier, ¿no? Porque todos los que vengan les voy a cobrar y me voy a hacer rico. Él, antes de conocer a Felipe, aplicaba eso. Él vendía su trabajo y él mencionaba que tenía un poder sin igual y que hacía milagros. Realmente era un charlatán, ¿no? Y no se quitó de su cabeza eso. Entonces, vemos que ofreció dinero y bueno, los apóstoles le dicen, el dinero perezca contigo porque tú crees que esto lo puedes obtener con dinero. Estás mal, estás en amargura, estás mal, Simón. Estás preso todavía. Y ahí vemos que Simón no tuvo un cambio espiritual, no tuvo una metanoia, un cambio en su manera de pensar. Siguió pensando lo mismo, tal vez ya estaba en un nuevo grupo, pero pensando lo mismo. Y lo que yo deseo que el creyente no pase por esta situación, porque aún tal vez ha habido algunos cambios, algunos pasos que se dan en la vida cristiana, pero yo deseo de todo corazón que nosotros los que estamos leyendo este curso no tengamos esa vida como Simón, o sea, que no estemos en una iglesia, pero sin una transformación en nuestra manera de pensar, sino que seamos transformados, dice la Biblia, renovados a través de vuestro entendimiento, renovados. Y la manera de renovarnos es cuando tú vas a la fuente que es la palabra de Dios, porque ahí vamos a conocer el camino, vamos a conocer la verdad, vamos a conocer la vida, vamos a conocer por dónde tenemos que irnos, cuál es la verdadera vida, ¿no? Porque a lo mejor estamos gastándola en otro lado que no es verdaderamente la vida. Tal vez nuestros antepasados nos enseñaron algo acerca de lo que era la vida, pero lo vamos a encontrar en la escritura, los cambios en la manera de pensar, ¿no? Entonces dice, cuando nos arrepentimos de los pecados, cuando nos volvemos a Dios, volvernos a Dios es, piensa, cuando le damos la espalda a Dios es cuando no lo tomamos en cuenta. Volvernos a Dios es cuando lo tomamos en cuenta y dejamos de caminar de frente o sea, con nuestro propio eh, entendimiento, creyendo que somos sabios y que no necesitamos de nada. Cuando nos volvemos a Dios es cuando inicia ese nuevo nacimiento, cuando le decimos, Dios, yo de verdad no puedo. No puedo porque no, o sea, no tengo entendimiento. Tal vez me he creído que podía solo, pero estoy agotado, estoy cansado y soy débil, soy frágil, soy vulnerable. Así que me vuelvo a ti y deseo que, en pocas palabras, lo que hizo el hijo pródigo, ¿no? Ahora, ponemos nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Ese sería el número 3.
Y poner nuestra fe en Jesucristo no es tan solo decir, yo creo en Jesús, porque la Escritura dice que los demonios creen en Dios, tiemblan cuando se pronuncia el nombre de Dios, y para muestra, cuando Jesucristo iba pasando por regiones donde había endemoniados, dice que los demonios salían, ¿qué me quieres hacer, Jesucristo? Yo te conozco, que tú eres el Hijo del Dios viviente. Lo entendían más ellos, lo espiritual, que los judíos, ¿no? Y que las personas de la región. Y gritaban y temblaban. Eso no es poner la fe, eso, o sea, no es una simple creencia de que, ay, pues Jesús, ¿no? Jesús sí existe, yo creo que existe, pero fíjense lo que dice, poner nuestra fe en Jesucristo. O sea, poner nuestra fe en Jesucristo es lo que hicieron los amigos de Daniel cuando les dijeron, si no doblan su rodilla ante la estatua de Nabucodonosor, van a ir al horno de fuego. Y esa es la fe, lo que los mantuvo ahí sin caer, que era Misael, Ananías y Azarías, me parece, que bueno, se les cambió los nombres y se les puso Abednego, se me fue el nombre ahorita, pero estos tres amigos de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, ellos tres, recuerden que los iban a echar al horno de fuego y dijeron, pues no me voy a arrodillar, ¿no? Porque el Dios en el que confío puede salvarnos. Y hay una palabrita ahí, dice, y si no, a esa palabra y si no, no significa y si no pudiera salvarnos, ¿no? Porque primero se estaría contradiciendo si fuera eso lo que está diciendo estos muchachos. Lo que dicen es, el Dios en el que confiamos puede salvarnos. Y si no, no que no pueda, sino que no me salve. O sea, la palabra es, y si no me salva, quiero que sepas que de todas formas yo no voy a servir a tus dioses y voy a seguir confiando en él. Esa es la fe. La fe es cuando la cosa se pone difícil, yo lo tengo como mi Señor, lo tengo como mi Salvador. ¿Cómo lo negaría? ¿Cómo lo echaría a un lado? ¿Cómo ahora le daría la espalda? Si yo he confiado en Él, si toda mi fe está depositada en Él, no puedo yo darle la espalda, no puedo volverme a otro lado. Entonces, de eso estamos hablando. Vamos con la regeneración, dice el nuevo nacimiento. Es la transformación de la persona por el Espíritu Santo. Es lo que les decía al principio, ¿no? Les dije, me voy a adelantar, porque no puede haber una transformación si no es a través del Espíritu Santo. Dice Tito 3:5. Alguien que me lo lea, por favor, Tito 3:5. Yo. Ay, la hermana. Está en pantalla, ¿eh? Yo ya estaba buscándolo. No, síguelo, hermana. Ahí voy, ahí voy. A ver, hermana Venus, adelante. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Okay. Entonces dice que nos salvó no por obras de justicia. Eso lo debemos tener clarísimo. Nosotros no lo podemos producir. Una transformación nosotros no lo podemos producir. Podemos clamar por ella. Y Dios, o sea, cada vez, por eso les leía primero Efesios, como el apóstol Pablo dice, no ceso de dar gracias por vosotros. No ceso de orar. ¿Para qué? El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Cuando
revelación es quitar el velo, ¿no? Que nosotros veamos claramente a Jesús, a Dios, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, cuando alumbra los ojos de nuestro entendimiento, es que nosotros podemos entender cómo se lleva a cabo esto. Ahora, nosotros no lo podemos producir, pero podemos clamar por él. Podemos clamar porque él empiece a hacer una transformación en nosotros. Entonces, vamos. Dice, el nuevo nacimiento es un cambio radical, empezando a vivir una vida de fe y santidad. Ya lo vimos ahorita en los... Ahora el resultado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, y volvemos otra vez a lo que dice Efesios, esto lo dice en Corintios, pero es lo mismo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Por eso empecé diciendo, sin Cristo no tenemos nada. O sea, si a Cristo lo sacamos de la ecuación, el resultado va a ser mal, ¿no? Pero si a Cristo lo metemos en la ecuación y es el punto principal y es nuestro estandarte y es nuestro Dios y es nuestro consuelo, es nuestro consejero, es nuestro príncipe, nuestro rey, entonces si nosotros lo tenemos así a Cristo, entonces nosotros estamos en él. Y dice, de modo que si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas. Entonces somos nuevas criaturas cuando estamos en Cristo. Estar en Cristo, vuelvo a lo mismo, es rendirle tu vida para que Él sea el que viva tu vida. Que es algo práctico, ¿no? Porque luego decimos, bueno, o sea, yo he leído miles de veces, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, pero no termino por entender qué es estar en Cristo. Y hay un sinfín de ejemplos, no sé ni cuál decirte, pero hay un sinfín de ejemplos de si alguno está en Cristo. Pero un ejemplo práctico, así de calibre, es el apóstol Pablo. O sea, él tiene una vida pasada, Saulo, una vida de persecución a la iglesia, una vida de odio hacia los cristianos, ¿no? Pero no lo hace en un fin de mala onda. Él está convencido que lo que él hace es lo correcto. Él tiene un celo profundo por su religión. Y tal vez muchos de los que pecan en este tiempo, ¿no? Muchos de los que aún no han pasado de ser vieja criatura a nueva criatura, se parecen mucho al apóstol Pablo. Bueno, a Saulo, a Saulo. Entonces él va, él pide cartas, él va y saquea a las personas, las arrastra, las saca de su casa, va por las sinagogas, va persiguiendo a los cristianos, hasta que tiene un encuentro con Jesús. Y en ese encuentro con Jesús, eso es estar en Cristo. ¿Qué hace Saulo? Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, mi vida ya no tiene sentido. O sea, he visto tanto tu poder, tanto tu gloria, que yo no quiero separarme de ti. O sea, me bastó solo escuchar tu voz y que me dijera, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Me bastó eso. El tema es que muchas veces no sé qué buscamos, porque hemos recibido de Dios un sinfín de maneras en el que Él se ha manifestado a nosotros. Un sinfín de maneras en las que Él nos ha mostrado que Él existe. De alguna u otra manera Él nos ha hablado, de alguna u otra manera Él se ha mostrado. Y hay veces cuando seguimos pensando en que, bueno, es que yo quisiera que Dios me transforme, vayamos a ver lo que hizo Saulo. En ese momento cae de la comisión que él lleva. Y estando ahí en el suelo,
escuchando la voz de Dios, hay una rendición total en la vida de Saulo, una rendición total. Y entonces a partir de ese momento podemos empezar a ver su vida. Él se une a la iglesia. Otro punto importante es que él no inició un ministerio solo. Ahora, estar en Cristo es estar unido a su novia, a su esposa, que es la iglesia. Porque cuando empezamos a leer esa parte, o sea, lo mismo que te dije acá de Efesios, termina diciendo esto en el 22, 1:22 dice, todo eso que te dije, que te alumbra los ojos del entendimiento, para que sepas la esperanza, para que sepas cuáles son las riquezas de su gloria, para que sepas cuál es la supereminente grandeza de su poder y hay una transformación total y el Espíritu de Dios que habitó en Cristo y le resucitó de los muertos venga sobre ti. Te tengo una noticia, no puede pasar si tú no formas parte de la iglesia. Cuando leemos el versículo 22 y dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, estar en Cristo es participar de su iglesia. Estar en Cristo es crecer con los hermanos. Estar en Cristo es rendirte. Y te digo, lo que hizo Saulo es un buen seguimiento para decir, oye, ¿cómo tuvo la transformación Saulo? Porque sí nos narra y nos narra más de una vez. Le narra al rey Agripa y vuelve a narrarlo en donde él puede y le da testimonio a donde lo llevan de que está encarcelado y testifica aquí, testifica allá, vuelve a narrar su conversión. Y él vuelve a decir casi las mismas palabras, diciendo, me sucedió esto. Me sucedió esto. Y cuando yo caí y el Señor me habló, yo le dije, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces me llevó a casa de Ananías, ahí me oraron por mí, se me cayó la ceguera y es lo mismo que sucede en nosotros. Cuando estamos con los hermanos, hay una ceguera espiritual, se cae. Esto es lo que habla el libro de Efesios de revelación. Todo a ese velo se cae. Y entonces empezamos a formar parte y empezamos a crecer espiritualmente. Empezamos a tener una comisión y un llamado, que fue lo que el apóstol Pablo tuvo. Ya ahí como apóstol empieza a entender el ministerio que Dios le da y empieza a participar. Dice que estuvo ahí con los apóstoles un tiempo hasta que Dios ya le designó. Y él nunca se despegó de la iglesia. Obviamente él seguía siendo miembro de toda la iglesia primitiva. Y fue dirigido a los gentiles, a los reyes, a diferentes. Pero eso es, estar en Cristo es eso. Y luego, ya en sus cartas, podemos ver claramente, una de las partes que más me gusta, dice que él había aprendido a contentarse en todo, cualquiera que fuera su situación. Dice, sé vivir de esta forma, con mucho y sé vivir con poco. No me amargo, no me enojo, no me airo, no pasa nada, no le digo a Dios, oye, pero ¿por qué ahora me tocó vivir esto? No, él es un buen modo de ver cómo era su vida. Y también dice, todo lo tengo, todo lo he considerado, pero él, ¿no? O sea, él puso en la balanza lo que él era, lo que él tenía, y lo que Dios era y lo que él tenía para él. Y dice que poniendo en la balanza, dice que todo lo consideró por basura, para ganar a Cristo. Eso es estar en Cristo. Es decir, todo lo que tengo, todo lo que sé, todo lo que hago, no vale nada cuando considero las riquezas de la gloria de Cristo. Ok, me apasioné. Ya son las 9. Vamos a cerrar. A ver si seguimos. Dice la renovación de nuestro entendimiento. Romanos 12:2. ¿Quién me hace favor de leerlo, por favor? Yo, maestro. Adelante. La renovación de nuestro entendimiento. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes,
la cual es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. ¿Ok? Entonces, gracias. Dice, volvemos a lo mismo, no imiten y dejen que Dios los transforme. Es lo que estamos hablando. Dejar que Dios nos transforme. No lo podemos producir, un cambio no lo podemos producir nosotros, pero sí podemos rogar y clamar por esos cambios, ¿sí? Porque Dios lo va a producir en nosotros. Dice, el Espíritu Santo es quien transforma nuestra mente. ¿Cómo es llevada a cabo esa transformación por el Espíritu Santo? Dice, cuando Pablo reemplaza la lista, las obras de la carne, no las cambia por las obras de la ley, sino por el fruto del Espíritu. Eso sería ver en Gálatas 5:19, donde están las obras de la carne, ¿sí? Vamos a ir a ellas, ya estamos terminando. Dice, de modo que la transformación es un profundo cambio interno. Entonces, vamos a ir a Gálatas 5, del 19 al 22. Y entonces nos empieza a hablar ahí, dice, y manifiestas son las obras de la carne, y empieza a decir, son adulterio, fornicación, lascivia y todas las obras de la carne, que hay un sinfín. Y termina diciendo, y cosas semejantes a estas, es decir, todo lo que se le parezca son obras de la carne. Dice el apóstol Pablo acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu, y chequen, fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es hermosísimo cuando empezamos a ver eso. O sea, si yo quiero una transformación y quiero tener amor, quiero andar siempre en gozo, ¿a quién no le gustaría andar así? Siempre en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad. Eso habla de una transformación, de un nuevo nacimiento, de una persona tal vez que es amargada, que nunca anda feliz, que siempre está con ansiedad, que es impaciente, que es malvado. Estoy diciendo todos los contrarios de lo que está aquí, que es bondad, sería que es codo, que es alguien que avaro, fe, digamos, alguien que no cree en nada, incrédulo, mansedumbre, alguien que nunca se deja, que pelea con todo mundo. Entonces estamos viendo, o sea, siendo una persona así, vienes y entonces tienes una transformación y ahora eres una persona que en ti habita el amor, el gozo, la paz, la paciencia, todos estos frutos. Pero fíjense la palabra fruto del Espíritu. Entonces significa que no lo producimos nosotros. Quien nos da ese fruto es el Espíritu Santo. Y si nosotros no tenemos al Espíritu Santo, vamos a ir batallando. Es como el Espíritu Santo piensa en esto. Hazme válido esta idea. Es como estar en un océano, tratar de llegar hasta tierra firme, pero está todavía lejos. Y tú vas nadando, pero en medio te vas a encontrar tiburones, lagartos, pirañas. Está difícil, yo no sé si vayas a llegar. La realidad es que creo que no vas a llegar nunca, ¿no? Pero el Espíritu Santo es ese medio, ¿no? Que dice, mira, aquí tengo un yate, una lancha, súbete en ella y navega de esa manera. Pero al subirte en ella, hay responsabilidades y hay cosas que a ti te tocan hacer, ¿no? Pero ese fruto, esos cambios, los genera, los produce el Espíritu. No lo podemos producir nosotros. Si intentamos hacerlo por nuestros propios medios, como te digo, tratar de llegar nadando allá, vamos a morir en el intento. Pero cuando nos subimos en el transporte que el Espíritu Santo en sí es, entonces vamos a estar listos para poder dar ese, bueno, para que Él dé ese fruto en nosotros. Entonces,
Bueno, ahí dice, nuestros intentos por cambiar no son suficientes, necesitamos a Dios. Permanezcan en mí y yo en ustedes, así como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Era lo que les decía hace rato, Juan 15:4. Ahora, ¿cómo permanecer en Dios? Esa es otra palabra, ¿no? Así como lo que les decía, si alguno está en Cristo, aquí nos habla de otra palabra similar que dice permanecer, ¿no? Allá dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y aquí dice permanecer en Dios. Dice que podemos permanecer en Dios al escuchar la palabra de Dios, lo que les decía, congregándonos en una iglesia, leer las escrituras. ¿Por qué? Porque dice, renovaos vuestro entendimiento a través de la palabra. La fe viene por el oír. Fíjate, la fe es un fruto del Espíritu, pero dice, nos deja el caminito de cómo lograr. Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y eso también Pablo lo enseña. Entonces, tenemos que leer las escrituras, meditar en la palabra de Dios, en lugar de andar meditando en la película que vimos anoche, o meditando no sé, en lo que escuchamos en la radio, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que decir, oye, ¿cómo es esto? Me surgió esta curiosidad cuando leí esta escritura, este versículo, y ando todo el día. Tenemos que hacer como cuando, creo que es el libro de Josué, donde dice, y la repetirás a tus hijos, y la escribirás en la puerta, en los postes de tu casa, y lo dirás en la mañana, en la tarde, en la noche, ¿no? Eso es meditar en la palabra, es reflexionar, es escudriñar. Ya les he dicho el versículo que me gusta mucho, donde dice que si como a la plata la buscaras y la escudriñares como a tesoro, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, vas a hallar el conocimiento de Dios, ¿no? Es en Deuteronomio cuando dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Eso es meditar en la palabra de Dios. Dice que también otra manera de permanecer en Dios es orar para que el Espíritu Santo renueve tu mente, a fin de que pueda desear y aprobar la voluntad de Dios, para que todo lo que haga en su vida se vuelva una adoración a la gloria de Cristo. Yo creo en esto definitivamente. O sea, es escuchar a Dios, ¿no? Es pertenecer a una iglesia local, servir en esa iglesia local, leer las escrituras, meditar en la palabra, así como dice Deuteronomio, y orar para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. O sea, no necesitas no necesitas merecer al Espíritu Santo, necesitas clamar por él. Porque si la Biblia dice algo específico acerca del Espíritu Santo, cuando habla, creo que es en Lucas, donde dice que si tu hijo te pidiera un pan, no le darías una piedra, y si te pide un pescado, no le darías una serpiente. Dice, si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial le dará todas las cosas al que se lo pida y al Espíritu Santo? O sea, cuando nosotros notamos eso, dice, tú siendo malo le puedes dar cosas a tus hijos. Tú siendo malo le puedes dar cosas a tus hijos. ¿Cuánto más tu Padre? Y tú le das cosas a tus hijos cuando Él clama por esas cosas. ¿Cuánto más a tu Padre Celestial te dará esas cosas? Y al Espíritu Santo a quien se lo pida. Pero a quien se lo pida, a quien se rinda, a quien diga, yo no puedo, yo quiero al Espíritu Santo. Si no me da el Espíritu Santo, yo me muero, ¿no? Tal vez no estamos viviendo una transformación porque aguantaría echarle un vistazo a estas 4 cosas. Tal vez hay más, pero empecemos por estas para empezar a vivir una transformación. Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. ¿Qué razón? Okay.
4 minutitos. Que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Somos creados según Dios en la justicia y la santidad. ¿Vale? El nuevo nacimiento es la transición de la vida antigua de pecado a la nueva vida de obediencia a Jesucristo. Si hay un ejemplo bien claro de la obediencia, es precisamente de nuestro Señor Jesucristo. O sea, obediencia hasta el final. Obediencia haciendo la voluntad del Padre. Dice Colosenses, alguien que me lea Colosenses 3, 9 al 11, está en pantalla. Yo, Adelante. una transición a una nueva vida. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siendo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. ¿Ok? Esa es la transición a una nueva vida. Despojarnos del viejo hombre con sus hechos, o sea, todo lo que hace el viejo hombre, y tenemos que revestirnos del nuevo conforme a la imagen de Dios. O sea, para nosotros dice que no hay griego ni judío, ni que si es circunciso o incircunciso, sino que Cristo puede hacer la transición a nuestra nueva vida. Ahora dice, los que nacen de nuevo, no practican el pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es una de las cosas que tenemos que ver a la luz de esta escritura. Tenemos que ver, realmente nací de nuevo, llevo a cabo lo que dice 1 Juan 3:9, y ahí podemos entrar en un debate. Entonces nunca voy a pecar, pero checa la palabra, práctica. Mi hijo está aprendiendo batería y él practica la batería. Él todo el tiempo está con esa batería y sigue aprendiendo de la batería, y cada determinado día le dan clases. Practica, el que practica fútbol, lo mismo, ¿no? Entonces dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sí? Practicas la verdad, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Le gusta habitar en la luz quien practica la verdad, y la luz es Jesucristo. Si nosotros estamos practicando el pecado, nos va a gustar estar en el pecado. Es una muestra de, estoy naciendo, ¿no? Realmente estoy viviendo una vida de un nuevo nacimiento. Y si no lo estoy haciendo, es momento de hacer un alto y empezar a vivir ese nuevo nacimiento y ser transformado día con día, despojándonos del viejo hombre que practica pecado y practicar la verdad. ¿Cómo practicas la verdad? Cuando vienes a Jesucristo. Hay un texto que me encanta, que dice que somos transformados cuando venimos y vemos a Jesús. Dice como en un espejo, y que su gloria
nos va reflejando. Y entonces somos transformados en su misma imagen, pero es a través de yo venir y contemplarlo, estar ahí con él. Entonces, si no lo estás haciendo, debemos ir y debemos contemplarlo. Es la manera en la que vamos a ser transformados. Y dice, los que nacen de nuevo somos participantes de la naturaleza divina. Con eso terminamos. Dice 2 de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso es notorio y es algo que no lo podemos ocultar, es algo que tú y yo estamos observando día con día. Vivimos en una sociedad corrupta, vivimos en una sociedad llena de pecado, vivimos en una sociedad que busca lo que dice Salmos 2, quitar a Dios de en medio, ¿no? Tanto en todas las áreas, familia, comunión, iglesia, o sea, todo lo que sea Dios es como, vamos a olvidarnos de eso, ¿no? Entonces, dice que nosotros no somos participantes, ¿no? De la naturaleza divina a través de las promesas, ¿sí? Huimos de la corrupción que hay en el mundo. Sí, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en esta carnita, pero no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿no? Sino poderosas en Dios. Personas que experimentaron un cambio, te lo dejo que lo leas en tu casa. Te lo dejo que lo leas en tu casa y nos comentes por medio del grupo de WhatsApp. Léelo con detenimiento, escudriñalos así como a tesoros, como a la plata, búscalo. Dice, si quieres, anótale. Uno es María Magdalena, una persona del cual Jesús echó 7 demonios, la cual fue la primera que llegó allá cuando Jesús resucitó. Ella fue la primera que fue para ungirlo. De un estado pasó a otro, ¿no? Un cambio notorio. Zaqueo, ¿te acuerdas de Zaqueo? Que se subió al sicómoro y que le dijo, Jesús, es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Qué hizo Zaqueo? Analízalo, léelo, el Gadareno. Acuérdate que el Gadareno era un endemoniado que fue liberado también por Jesucristo. Y ahí te vas a dar cuenta que una vez fue liberado por Jesucristo, ¿qué hizo el Gadareno? Fue y predicó. Dime en dónde predicó. No fue tan solo en una ciudad. O sea, el Gadareno es un ejemplo también de una transformación en su vida después de un encuentro con Jesús y tener un nuevo nacimiento. Entonces, hemos concluido esta clase. Necesitamos dar frutos. Necesitamos dar frutos. No se me vayan porque vamos a tomar la foto, pero vamos a terminar orando. Necesitamos dar frutos, necesitamos vivir una transformación real en nuestra vida. Y vivir lo que dice la Escritura. Comentarios, alguna pregunta que se tenga. Si no, terminamos orando. Disculpen la hora, pero ya quiero, por más rápido que me voy, realmente están complejas lograr en una hora. Pero, bueno, 1:15, 1:20. Ahorita tomamos 1:20. Pero bueno, las series de Netflix duran más tiempo y no nos quejamos, pero aquí estamos. Entonces, vamos a escuchar. Si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, es momento de hacerlo. Si no, vamos a terminar orando. Cumplirlo.
Vamos a terminar orando y vamos a tomarnos una foto para despedirnos, ¿vale? No hay dudas, preguntas. Bueno, vamos a orar. Amado Padre, gracias en esta noche por enseñarnos, por recordarnos tu palabra. Aún con todas las complicaciones que pudiéramos tener a distancia, tiempo, internet, cansancio, hijos, obligaciones diversas, trabajo, etcétera. Hoy tomamos tiempo para estar en ti. Hoy tomamos tiempo para permanecer en ti. Y como el apóstol Pablo una vez oraba por estos creyentes de Efesios, hoy yo oro por este grupo hermoso que tenemos en esta iglesia, que se han dispuesto para tomar este curso de Rema 1. Y las mismas palabras que usó el apóstol Pablo hoy son las que yo uso para orar y decir, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, da el espíritu de revelación y de sabiduría a cada uno de estos alumnos. Padre, hoy derrama tu Espíritu Santo sobre ellos y que todo velo se caiga, que venga una revelación profunda de quién eres tú y que los ojos de su entendimiento sean alumbrados para que conozcan estas tres verdades. La esperanza a la que fueron llamados por ti, las riquezas de la gloria en los santos y la supereminente grandeza de tu poder que operó en Jesucristo, levantando de los muertos, sentándolo en lugares celestiales, cometiendo todo principado, toda potestad, todo poder, dominio, todo se sujeta a él. Enséñanos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues ahora vamos a tomar la foto. Aguántenme un segundito. Abran todas sus cámaras, por favor. A ver, chécate quién falta de cámara, por favor. Abre tu micro. Ya solo nos falta Carlita, mi hija de Que mi cámara no sirve. que no está. Carlita, ¿no estás? No, no está. Sí estoy, es que mi cámara no sirve. ¿Cómo no crees? No, pero... Hablándolo de... Ok, ahora sí ya estamos. Bueno, les saludo con gusto a Emily, Agustina, Iliana, Iker, Ángela, Santi y Venus ya se unieron. Excelente. Gaby Alcántara, Carla. Buenas noches, hermano. Qué bueno verles por acá. Lupita. Gracias, igualmente. Saludos a todos. Bueno, pongan su mejor sonrisa. Vamos a tomarnos la foto. A ver, Lupita, sal ahí.
Ok. Ahí va. 1, 2. Iker, ¿dónde te fuiste? Te fuiste a la mera foto, mira. 1, 2, 3. Otra. Aguanten. 3. Listo. Muchas gracias por su tiempo y nos estamos viendo aquí el lunes. Les enviaremos por ahí la liga para que contesten el cuestionario y ya saben, quedamos a sus órdenes por cualquier duda que tengan. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Buenas noches. Descansen. Despedimos. Bye. Gracias, buenas Bye. noches, adiós. Dios bendiga. Mismo lunes.